Bueno, hermanos, el día de hoy, ¿no? Vamos a leer una porción de la palabra. ¿Por qué tal vez he escogido este texto? Sabes, hermano, en estos días yo veía, ¿no? Y veo aún, ¿no? Cómo en la iglesia, ¿no? Se ha olvidado de su primer amor, ¿no? Que nuestros hermanos y que nosotros mismos, ¿no? Hemos perdido el primer amor. Cuando hemos conocido al Señor, ¿cómo estábamos? ¿No? Con esas ganas de comer su palabra, con esas ganas, con estas hambres por la comida, ¿no? Todos estábamos con ánimos de trabajar para el Señor. ¿Qué hacíamos? Orábamos, ayunábamos. Teníamos, hermanos, muy alto este amor que conocimos, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, esto se ha perdido. A veces, hermanos, por el cansancio, a veces la paciencia se agota. A veces incluso conocer ese un poquito nos hace creer que conocemos mucho y ya no necesitamos aprender. Con el tiempo, hermanos, a veces nos cuesta ir a la iglesia, a veces estamos más pendientes del celular, estamos más pendientes de si nos llega un mensaje en WhatsApp, en Facebook, vemos a cada rato el reloj, vemos si es hora para irnos, no nos importa si hay palabra o no hay palabra, lo único que queremos es irnos rápido, llegamos a la hora que queramos, nos vamos lo más antes posible, siempre hay una excusa para no venir a la iglesia. Ya no hay ese amor por evangelizar, ya no hay ese amor por el prójimo, no hay el primer amor. Hoy quiero, hermanos, que veamos o que escuchemos, ¿no? De la palabra, ¿qué dice Dios al respecto de esto? Vámonos a Apocalipsis y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 para que entendamos el versículo 4 y 5. Versículo 1 dice esto: escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Al que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Empezamos a leer este capítulo. Estamos entendiendo que Juan, el autor del libro de Apocalipsis, ¿no? Está escribiendo a alguien que es encargado de la iglesia de Efeso. No muchos hacen referencia a que sea el pastor de la iglesia de Efeso, ¿no? Y después dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cristo empieza a identificarse acá, ¿no? Dice, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cristo empieza a identificarse como el que tiene, el que sostiene y el que está en sus manos la iglesia, ¿no? Cristo está empezando primero como a presentarse, ¿no? Y algo más dice, el que anda en medio de ellas. Cuando tú andas en medio de una persona, ves, ¿no? Ve cómo está actuando, ves cómo es todo eso. Cristo se está empezando a presentar, ¿no? Y Cristo es el que dice esto, dice. En el versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vemos en el versículo 1 cómo Cristo se empieza a presentar, ¿no? Ahora Cristo empieza a aclarar algo. Dice, yo conozco tu obra, tus obras.
Cristo le está diciendo a la iglesia de Efeso, yo te conozco, ¿no? Hay algo que es un atributo del Señor, ¿no? Que es la omnisciencia. Él conoce a la iglesia de Efeso, ¿no? De manera total, de manera completa, conoce a la iglesia de Efeso. Por eso le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, ¿no? Cristo está hablando de que la iglesia de Efeso era una iglesia en la cual se hacía un trabajo realmente fuerte, un trabajo en el cual tal vez se agotaban, ¿no? de realizarlo, ¿no? También está hablando de la iglesia de Efeso como una iglesia que realmente tenía una doctrina y defendía esa doctrina, ¿no? Habla de la iglesia de Efeso como esa iglesia de que realmente tenía un discernimiento espiritual, ¿no? Había ese discernimiento espiritual en esa iglesia, ¿no? En el versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Nuevamente, Cristo está viendo y está hablando de la iglesia de Efeso como una iglesia que tiene paciencia, que nuevamente está hablando de su trabajo y algo más, dice, ¿no? Que no has desmayado, dice, ¿no? Es decir, que esta iglesia estaba siendo fiel al Señor a pesar de todo. En los tiempos en los cuales Juan escribe esta carta a la iglesia de Efeso y las otras iglesias estaban siendo perseguidas, ¿no? En ese tiempo reinaba un emperador romano que quería ser tratado como Dios, ¿no? Y a pesar de todo eso, el Señor dice que esta iglesia estaba siendo fiel, ¿no? Estaba siendo fiel a pesar de persecuciones, a pesar de todo tal vez lo que alrededor tenía, ¿no? La iglesia de Efeso, como tal vez ya muchos de ustedes saben, era una iglesia o estaba situada en un lugar en el que realmente se rendía culto y había prácticas muy malas, ¿no? Habían prácticas a su diosa, ¿no? A la que ellos creían, a su diosa Diana, ¿no? Vámonos al versículo 4. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Cuando leemos el versículo 1, 2, 3, Cristo, para empezar, conoce a la iglesia de Efeso. Cristo también nos conoce a nosotros y conoce también a todas las iglesias que están hoy día, ¿no? Las conoce y conoce también a nuestra iglesia. En el versículo 1 decía, el que anda en medio de los 7 candeleros. Cristo conoce absolutamente todo de nosotros, ¿no? Y al igual que la iglesia de Efeso, nosotros vivimos en una sociedad que realmente es mala. Cristo conoce todo de ti, desde que lo has conocido hasta el día de hoy. Sabe y reconoce tal vez tu entusiasmo que tenías por aprender, por servir, conoce cómo orabas. Y en el principio decía, ¿no? En los versículos 2 y 3, yo conozco, decía, yo conozco tus obras. Sabes, hermano, tal vez tú a un inicio tenías este celo por su palabra, tenías estas ganas de orar, estas ganas de ayunar,
No importaba lo que tenías que pasar, llegabas puntual. Todo lo hacías por amor a Dios. Al igual que la iglesia de Efeso. Y puede ser que hasta tengas una buena doctrina, igual que Efeso, igual de esta iglesia. Pero ¿qué dice de esta iglesia? Cristo les dice, pero tengo contra ti. Dios les está demandando algo. Dios les está dando una queja a la iglesia de Efeso. Y es la misma queja tal vez que tiene el día de hoy contra nosotros, ¿no? La iglesia de Efeso se había enfriado a pesar de su doctrina pura, a pesar de su arduo trabajo, estaban fríos. Y Dios es el que les demanda, ¿no?, este abandono. Dios es quien da esta queja y les dice, has dejado tu primer amor. A veces, hermanos, vamos a la iglesia, pero vamos por cumplir, porque ya es, no sé, común ir a la iglesia los domingos, común ir a la iglesia los sábados. Simplemente nos hemos vuelto mecánicos. Y cumplimos por cumplir. Hay evangelismo, ya tenemos que ir, ya ni modo. Y me voy a presentar y me voy a ir rápido. Ya no hay ese amor para con el Señor. Ya no está como en el principio éramos. Dios está denunciando el día de hoy eso que tú has dejado. Dios está quejando de que tú has dejado tu primer amor. Ahora yo te pregunto y quiero que te preguntes tú, hermano. ¿Amas al Señor con el mismo fervor como lo amabas en un inicio? Cuando Él te ha perdonado y tú decías, wow, ahora soy una hija de un Dios de dioses y quiero hacerlo todo para Él, tal vez decías, ¿no? En el versículo 5 dice algo. Dios te está demandando algo. Dios te está diciendo algo, se está quejando de algo que estamos haciendo mal. Y Dios mismo te da la solución. Dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Después que Dios hace esta denuncia, Dios mismo te da la solución. Dios mismo te dice, recuerda, mira el pasado, ¿no? Para empezar, hermanos, ¿cómo estábamos sin el Señor? ¿No? Uno puede recordar primero de dónde le ha sacado y dónde te ha puesto después. Te ha puesto el lugar de hijo. Te ha dado un lugar de su hijo. Un Dios de dioses te ha dado el lugar de su hijo. Todo te ha perdonado. Todo lo malo. Y te ha puesto en ese lugar. ¿Y de dónde? ¿De qué lugar has caído? Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Para conocer al Señor necesitamos esto. Necesitamos que nos arrepintamos. Y para volver también y volver a ese primer amor necesitamos de lo mismo. Y si vemos en la Biblia esta palabra de arrepentimiento, arrepiéntete, si se arrepienten, aparece en varios lugares de la Biblia, ¿no? ¿Por qué aparece en varios lugares? Porque es la solución a esto que Dios está demandando el día de hoy de nosotros, a que hemos dejado nuestro primer amor. Tal vez el día de hoy, hermano, tú vas a la iglesia, como les decía hace rato, pero no hay ese amor. No hay ese amor, vas por ir, vas por cumplir. Oras porque ya se te ha hecho mecánico un horario, oras porque,
no sé, ya es costumbre. Pero hoy Dios dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Todos podemos, hermanos, decaer espiritualmente, tal vez porque, como decía en el versículo 3, ¿no? O en el 2 también dice, ¿no? Tal vez has trabajado, tal vez te has cansado, tal vez te has agotado, ¿no? Más adelante, sigamos con el versículo 5, dice, si tú no te arrepientes y no vuelves a este primer amor, no haces tus primeras obras, Dios te da una advertencia y te dice, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Después de la denuncia y la solución dice esto, ¿no? Jesús, voy a quitar tu candelero. Cuando Dios nos dice esto, si no te arrepientes, si no vuelves a tu primer amor, dice, quitaré tu candelero, y eso realmente debería alertarnos, debería hacernos ver lo serio que es esto. Cristo te está advirtiendo lo que va a pasar si tú no te arrepientes y no vuelves a tu primer amor. No. Te está diciendo, voy a quitar el candelero. ¿Sabes, hermano? La iglesia, haciendo referencia a nuestra iglesia, Emmanuel, puede seguir existiendo. Tú puedes seguir viviendo. Pero ya no puedes ser esa luz. ¿No? En Mateo dice, sean la sal y la luz del mundo. ¿Aún puede existir la iglesia? Sí, pero puede dejar de ser luz. Entonces, hermano, un creyente por debilidad, por pruebas, por ese agotamiento que ha tenido, por esas dificultades, por algo que no está dejando ir, puede hacer que su amor hacia el Señor se enfríe. Pero hay algo bien hermoso. El Señor no cambia. La Biblia dice, el Señor es amor. Y tiene amor hacia nosotros. Por eso ha mandado escribir este libro a Juan, ¿no? Para que, llegado el momento, nos advirtiera antes de que suframos las consecuencias de lo malo que podemos llegar a ser. La iglesia de Éfeso era, como decíamos, celosa, tenían una doctrina buena, e incluso, hermanos, tal vez el orgullo de tanto conocer ha hecho que dejen su primer amor. Tal vez el saber un poquito, tal vez, ¿no? Les ha hecho creer que son una iglesia que, no sé, lo tienen todo, tal vez. Pero al principio veíamos cómo Cristo primero les aclaraba que Él era quien sostiene las iglesias. Él es el que da conocimiento. Él es el que da capacidad. Él es el que ve todas tus obras y las reconoce. ¿No? Tal vez, hermano, estamos igual que la iglesia de Éfeso. Tal vez en un inicio estábamos bien, hacíamos todo lo que queríamos hacer por amor a Dios. Tal vez hemos tenido paciencia, hemos tenido resistencia al pecado, hemos tenido celos por las enseñanzas, pero tal vez hemos dejado de hacer
esas primeras obras, o tal vez lo estamos haciendo mecánicamente. Y recuerda, ¿no?, que la Biblia dice, si no tengo amor, no sirve de nada, dice, ¿no ve? En 1 Corintios 13 dice, si no tengo amor, soy como un metal que resuena, dice, ¿no ve? Tal vez, hermano, tú no te has dado cuenta que has perdido tu primer amor. Y si hoy con esta palabra realmente ha llegado a ti, entonces haz lo que el Señor también te dice. Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Haz las primeras obras, sírvele con esa pasión, sírvele con un corazón así que lo ama. Como Efesios, sé celoso de las cosas de Dios. No porque tengas que hacerlo, sino por amor a Dios, ¿no? Eso es lo que tal vez el día de hoy les he querido compartir, hermanos. Quédense con el versículo 4 y 5. Medítenlo todo el día de hoy. Y pregúntense si realmente hay ese primer amor. Hay ese primer amor por ir a evangelizar. Hay ese amor al prójimo. Aún amas al prójimo como Dios te ha amado en un inicio, como tú amabas a Dios en un inicio. A mí en algún momento, hermanos, esta palabra realmente me ha animado a volver a mi primer amor. Tal vez a ti te esté pasando lo mismo. Espero que te levante y que vuelvas a ese primer amor, que hagas las cosas como Dios demanda. Haz tus primeras obras, dice, ¿no ve? Entonces lo hagamos así, con amor. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Vamos a terminar con una oración. Inclina tu rostro, hermano, hermano.